Que la gracia y la paz del Señor esté en cada corazón en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que lo hacen por primera vez, que están acá, que nos acompañan, y a los pastores y ministros y todos aquellos que en esta mañana se reúnen en este lugar. Nuestro propósito en esta mañana es exaltar, glorificar al nombre del Señor. Vamos a ponernos cómodos, vamos a ubicar los asientos. En esta mañana, hermano, me siento regocijado porque reconozco que soy parte de ese ejército a la cual se le encomendó el Evangelio del Señor, y que no es cualquier cosa. Ser parte de este ejército del Señor, somos llamados para derribar fortalezas. Somos llamados para pasar por lo imposible. Así como el pueblo de Israel pasó por el mar, así también nosotros, porque somos llamados a formar ese equipo. Si usted se amedrenta y cree que no puede hacerlo, entonces en esta mañana vamos a compartir algo. Yo creo que si el Señor sí está dispuesto a cambiar muchas cosas en esta mañana. Y recuerde, nosotros no somos cualquier persona, somos hijos del Señor. Y como hijos, hermanos, tenemos lo que dice Efesios: hay un poder que emana en nuestras palabras y en nuestras actitudes, en lo que decimos y en lo que hacemos. Eso tiene poder, porque el Señor nos mandó. Porque aquel que llegó al cruz del Calvario lo hizo precisamente para eso. Ahora, si usted no ha entendido el mensaje, si usted no ha comprendido cuál es su rol, su papel como cristiano, entonces en esta mañana vamos a platicar sobre eso. Alabado sea el Señor. Nuevamente bienvenidos. En esta mañana quiero hablarles acerca, el título del mensaje es Las Cuatro Estaciones, y no precisamente son las canciones de Antonio Vivaldi, ¿no? Las Cuatro Estaciones. Ni tampoco voy a hablar de la estación del metro. En esta mañana quiero hablar de cuatro cosas, la cual, cuando es mal aplicada, cuatro cosas en el ministerio. ¿Qué es lo que hace que un ministro del Señor sea eficaz? Eso siempre ha sido mi pregunta. ¿Por qué hay personas que levantan bien en el ministerio y otros no? ¿Por qué hay iglesias que crecen en todos los aspectos? En madurez, en conocimiento, en membresía, y son una iglesia poderosa donde la presencia del Señor se mueve. Pero hay otras no. Hay vidas relevantes, hay personas que predican el Evangelio y enseñan la palabra del Señor, que provocan dar con ellos, y porque tienen una palabra para cada momento y te llena, te nutre, te alimenta con su actitud. Hay otros que no. Es tremendo, pastor. Y hay cosas que muchas veces no entendemos, que Jesús vino a enseñarnos para precisamente ser efectivos en el ministerio. En esta mañana quiero tomar como fondo, como base, el Isaías capítulo 61. Todos lo conocen. Isaías capítulo 61. Permiso. Me pusieron el agua muy lejos, ¿eh? Vamos a leer. Supongamos, el Señor, cuando tomó, según Lucas, dice que cuando Jesús tomó el rollo para leer, en una ocasión precisamente leyó esta parte. Isaías 61, verso 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar,
a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los captivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sigue, vamos a leerlo hasta el 6. ¿Están en la lectura? A proclamar, sigue la lectura, el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. Ahora, imagínense usted si usted está haciendo eso. ¿Será que nosotros sí estamos haciendo lo que está escrito allí? Seguimos leyendo. Vaya leyendo y vaya pensando en lo que está allí, aplicándoselo a su vida. A ordenar, dice, a ordenar a que los afligidos de Sión, en este caso de Venezuela, de Valencia y de Ruiz Pineda, se les dé gloria en lugar de ceniza, o sea, dolor, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. ¿Sigue? ¿Usted está aplicando eso? Reedificar las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Oiga eso. ¿Sigue? Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Seréis llamados y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Te doy gracias en esta mañana, Dios Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad, Señor. No estoy acá, Señor, porque quise, es porque tú y yo nos pusimos de acuerdo para estar en este lugar, Señor. Ahora, Padre Santo, mira cada corazón, cada niño, cada hombre y cada persona que está en este lugar. Tú conoces cada necesidad. Supla en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. ¿Cuántos están alegres? Ajá. ¿Sí están alegres de verdad? Ajá, póngase de acuerdo con su cara. Hay unos que no están alegres. Tal vez su corazón está alegre, pero su cara no está alegre. Bueno, las 4 estaciones, yo me refiero al ministerio como tal, como la forma de servir, como la forma de dedicarse, como la forma de gastar nuestros años en el Señor. Cómo se debe gastar el tiempo en el Señor para obtener ganancias en el reino del Señor. A veces malgastamos el tiempo y a veces los frutos se ven, se visualizan que no hemos invertido bien en el reino del Señor. Hay 4 formas que quiero en esta mañana señalar, y no es porque lo aprendí de una cartilla, de un abecedario, sino que le ha aplicado a mi vida y me ha resultado. Tuve mucho tiempo sin aplicarla y me fue mal. Después que empecé a aplicar estos principios en mi vida, las cosas han cambiado. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El Señor es digno de toda gloria y toda alabanza. La primera que quiero resaltar en esta mañana es lo que dice allí, que somos llamados para arremeter con todo lo que está en contra de las leyes del Señor. Y nos preguntamos, ¿hemos hecho eso? ¿Hemos espantado las tinieblas de este país? ¿Hemos nosotros puesto la gloria del Señor visible en este país? Tenemos que preguntarnos.
Ahora la primera que voy a hacer es señalarle algo. Todos nosotros que estamos acá somos llamados por el Señor, ¿verdad que sí? Venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Escuchamos esa palabra, el evangelista, el predicador nos hizo un llamado y pasamos y aceptamos al Señor llorando y nos congregamos en una iglesia. Pero entre la multitud de personas, el Señor siempre va a buscar corazones. Entre miles y miles de creyentes y evangélicos que hay en este país, el Señor siempre va a ir a buscar a aquel que tenga un corazón sensible. Y eso es lo que en esta mañana voy a llamar el llamado especial. El llamado especial es cuando el Señor va buscando entre la multitud una persona o un hombre, pero aquella persona tiene una pasión por las cosas del Señor. Esa pasión se visualiza cuando empieza a leer la Biblia. Cuando tu pasión es la lectura de la palabra o la oración continua y tu deseo es siempre estar allí leyendo la Biblia, buscando, indagando en la palabra del Señor. Muchas veces nos sumergimos en libros y historietas o alguna otra cosa, en mensajes de otras personas, en la vivencia de otras personas, pero nuestra propia vivencia es lo que nos va a dar relevancia a nuestras vidas. Cuando tú te sumerges en la lectura de la Biblia y buscas y estás allí todo el tiempo constante, indagando, buscando y escuchando la voz del Señor. Yo no soy de esas personas que dicen el Señor me dijo, cuando venía por Plaza Sector escuché la voz de Dios. Tal vez si le digo así, escucharía la voz de los que venden dinero allí. Yo creo que Dios a lo mejor algún tiempo hable conmigo así, pero mientras estoy leyendo la Biblia, yo estoy escuchando la voz del Señor. Y cuando me sumerjo más profundo en la lectura, escucho con más claridad la voz del Señor, y es a través de la Biblia donde Dios habla constantemente conmigo. Y cuando escucho la voz de Dios, yo me arrodillo, yo empiezo a orar y entonces empiezo a platicar con Él y a hablar con Él. Y eso es lo más delicioso que hay. Y cuando el Señor ve tu actitud de esa manera, Él dice, este es el que voy a enamorar para mí. El Señor te enamora. El Señor siempre está allí de mañanita, decía el hermano, cuando te despiertas y des el primer buen día, el saludo, el Señor está allí esperándote para que sigas trabajando y laborando con Él. El otro punto que está allí, que el Señor siempre va a analizar en la vida de las personas, es su eficiencia, es su interés. Su interés, ¿por qué? Hablamos ahí de una pasión por la palabra, una pasión por la lectura, una pasión por la oración. Dios también está buscando tu interés por lo demás. Cuando eres indiferente a la necesidad de las demás, pero cuando tú te apasionas y ves que la persona está pasando necesidad, que tú tienes cómo ayudarlo y lo ayudas, entonces eso significa que tú estás siendo llamado, tienes un llamado especial para servir en el ministerio. ¿Cómo es posible que hay personas que estén pasando necesidad al lado tuyo y teniendo cómo hacerlo? Hace mucho hablaba con un periodista de un canal de televisión y él me decía, cuando la crisis, la situación estaba tan mal, un periodista, imagínense, a veces no conseguía un arroz para un almuerzo, me decía, y con 1 kilo de arroz comíamos, bueno, tú sabes. Él me cuenta a mí que en una ocasión iba a almorzar con la esposa, y eran ellos dos, y se dio cuenta que la señora de al lado no había comido. Y él le dijo, amor, vamos a repartir esta comida para 3. De aquí en adelante vamos a comer 3 en esta casa. Y le daban a la vecina. Cuando tú te interesas por la necesidad de alguien que está allí, que tú puedes ayudarlo, que tú puedes estar allí apoyándolo con una palabra, con un consejo, darle un vaso de agua, dice la Biblia, es que entonces es porque tú tienes un llamado para servir en la obra del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y una de las cosas importantes que he aprendido esto es que cuando tú te interesas por la belleza del reino, cuando ves la belleza
algo hermoso en la obra del Señor, que tú quieres estar allí trabajando, quieres estar allí apoyando. Ese es cuando tú ves la belleza, la hermosura, porque lo que te atrae, lo que tú ves bello, eso es lo que donde tus ojos van a estar. Lo que tú no ves, lo que tú quieres rechazar, ni lo miras. Pero cuando tu atractivo es algo, cuando relacionado con el reino del Señor, tú quieres estar viéndolo constantemente, quieres estar enfocado en eso, y eso te alimenta. Cuando tu alimento y tu sustento es el reino del Señor, el trabajo para el Señor, entonces el Señor te llama: este es el que yo necesito. Esa es la primera estación. El Señor enamorándote, el Señor atrayéndote en su reino, el Señor alimentándote y dándote y dotándote. Y de allí viene la otra estación. ¿Sabe cuál es? La capacitación. Esta parte me gusta mucho. Te llama y te capacita. El Señor te llama y te capacita. Muchas personas lo llaman el hombre y escuchan la voz del hombre y van y vienen fracasados. Nunca tienen fruto. Pues económicamente pues que crezca, pero en lo espiritual están secos. Se fueron. A mí me gusta eso, porque yo sé que la gente está contenta. Otra, entonces, es la preparación. Te llama y te prepara. El Señor te llama y te prepara. Esta parte de la preparación, vamos a leer Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 16. La segunda estación, ve lo que dice el Señor. Después que el Señor te enamora, el segundo paso, ¿cuál es? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezcan, para que todo lo que pidáis. No sé si ustedes están leyendo conmigo, pero mira lo que dice. ¿Para qué? ¿Para qué? A veces nosotros nos reventamos pidiendo: Señor, dame aquello, dame lo otro. Pero mira lo que dice la Biblia, lo que está arriba y lo que está aquí: dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, se los dé. Significa entonces que cuando el Señor te llama, te saca de la multitud, te saca de la muchedumbre y te pone como antorcha para alumbrar a tu país, a tu barrio, a tu nación. Entonces viene el Señor y te capacita. El Señor viene, entonces te prepara. El performance que llaman. Es como cuando tú compras un carro, pero no lo quieres como tal, sino que lo vas a repotenciar, lo vas a personalizar. El Señor te va a personalizar, va a decir propiedad privada. No va a haber nadie como tú eres único para el Señor. El Señor va a empezar a trabajar con lo que te molestaba, con lo que no te dejaba crecer. Va a sacar espinos, como dice la canción, como dice el himno. Va a sacar todo lo que está allí. Es como lo que dice Pablo a los hermanos de Corinto. Le dice que el Señor va a ir alimentando cada día con alimento sólido, solidez. Entonces el Señor va a ir sacando, va a ir reemplazando. Cuando la parte que dice allí, dice: y quitaos de vosotros, esa parte es la que se aplica ahí. Quitaos de vosotros, que hay un número de cosas, de sentimientos, hay un número de cosas que están allí, que tiene que ser dejada, tiene que ser abandonada en este proceso, en esta parte donde dice: quitaos de vosotros todo ira, todo enojo, toda contienda. Entonces
tú y el Señor van a trabajar en esa área. Señor, esto me molesta, Señor, lo voy a quitar. Dame fuerzas para desarraigar esto de mi corazón y ponga tu voluntad en mi vida. Y empieza a trabajar un proceso, eso se llama preparación, donde van a ser reemplazadas aquellas piezas que no te van a servir, porque necesitas transitar, caminar, y tus piezas con las que estás trabajando no van a llegar al sitio, y el Señor va a poner un motor potente en tu vida para que puedas llegar. Eso es preparación. Ahora, en esta parte, hermano, esta parte es lo que la gente no le gusta pasar. Es lo que ya muchos evangélicos llaman: estoy en un proceso, hermano, estoy en la lucha, estoy en la prueba. Pero cuando tú entiendes que el Señor es el que está trabajando contigo, te alegras y dices: estoy siendo procesado porque me espera algo mejor. Voy a transicionar, voy a alcanzar, voy a llegar a mi sueño, voy a tener logros, porque el Señor está trabajando conmigo en todo lo que me afecta y no me deja crecer. Voy a dejar atrás todos aquellos sentimientos, todo el miedo, todos aquellos, y el Señor va a ir repotenciando nuestros corazones. Preparación. Es ahí donde tú vas a ser tú. Las máscaras que te ponías para que los demás te vieran y vivías una vida falsa, eso se va a caer. Conozco muchas personas que viven una vida falsa en el evangelio. Dicen: soy el apóstol, soy el pastor, soy el evangelista, soy el pastor, y realmente no son es nada. Tú le preguntas cuánto. Yo le pregunté estos días a una pastora y me dijo, yo le dije: ¿cuántos libros tiene la Biblia Reina Valera? Me dijo: como 30, me dijo. Cuando tú te apasionas, Dios te llama. Pero cuando te llama para que te prepares, para llenarte de virtudes, para que tu fuerza sea potente y poderosa en el Señor. Preparación. Y allí donde vienen los ataques, porque el hombre se pone la máscara, el hombre se disfraza, el hombre se pone, no es él, porque tiene miedo de sí mismo. Pero cuando el Señor te va a trabajar en esas áreas, las máscaras tienen que caerse. Entonces tú vas a ser transparente. Tienes que llegarle al Señor y decirle: Señor, sí, Señor, yo soy un tramposo, soy un mentiroso. Tú sabes quién soy yo. Así como dijo Leví al Señor: Señor, ven a mi casa para que sepas quién soy yo. Y el Señor vio los amigos de Leví, y los fariseos dijeron: este hombre come con ladrones, come. Y él dijo: yo no vine a buscar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Como tú eres un enfermo, el Señor te venía a buscar, pero tienes que decírselo. Señor, yo no puedo con mis pasiones. Las pasiones desordenadas me llevan al fracaso, y tú se lo pones al Señor. Y ahí, en ese momento, donde el Señor te va a ir curando, te va a ir sanando, y te pone en un pedestal. Y tú no serás el mismo. Dijo alguien por allí que la tormenta tiene un propósito. Aquel que entra en una tormenta, cuando sale de ahí, no puede ser el mismo, tiene que ser mejor. Alabado sea el Señor. Preparación, llamado preparación. Hay otra parte también en estas estaciones, es que después que el Señor te llama, te prepara, viene otro momento, hermana, que es el equipamiento. El Señor te va a equipar. Alabado sea el Señor. Allá en el segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, si lo podemos leerla. En el 17, en el 16 y el 17, fíjate lo que dice el 16: todas las escrituras es inspirada por Dios, pero con un propósito. No es para llevarlo en la cartera, no es para tenerlo en el celular y decir: bueno, esas aplicaciones que están ahí son para leerlas. Es igual que tú tienes una novia o un novio y estás muy enamorado y te llega una carta, lo que tienes, entonces lo guardas. ¿O no? Que hacía Salero con la carta de la novia. La leía cuántas veces, cada rato.
la escritura. Entonces dice, ¿para qué? Con un propósito, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17, como dice, es la parte que yo quería leer. Hay una parte, una palabra ahí especial. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Pueden ver esa parte que dice preparado? Eso se llama equipamiento. Vuelvo con el carro. Me parece genial esa analogía. Después que las piezas están nuevas, tal vez el mismo vehículo, pero tiene un motor nuevo, tiene todas las piezas nuevas, pero que aquel hombre que lo está construyendo con un propósito, cuando ve el carro que está bien, entonces él tiene un propósito con él. Empieza a ponerle cargas, a equiparlo, porque tiene que ir a cumplir el propósito que tiene. Es como cuando usted tiene un burro o tiene un caballo y usted tiene que salir con él. Primero le pone los aperos. Precisamente esa palabra que dice preparar es la palabra aperos, ¿no es verdad, profesor? El profesor sabe. Es colocarle los aperos. He allí lo que dice eso, pero vamos a leer también esta parte que está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Es el equipamiento. Después que Dios te llama, después que Dios te prepara, Dios te va a equipar. ¿Cuál es el equipamiento del cristiano? Mira que esto es un regalo especial para la iglesia. Esto no es, fíjate lo que dice, y el mismo, ¿quién es el mismo? El Dios a quien servimos, Él mismo constituyó a unos enviados, a otros que proclaman la palabra, otros que van a hablarle a los corazones a la persona y hablarles de Dios y sembrarles la semilla en los corazones, y a otros pastores que educan y enseñan, dice allí. Ese es el equipamiento. Cuando empezaste a sentir esa atracción por predicar la palabra, por leer la Biblia, por orar, el Señor te va preparando, cambiando tu corazón, renovando toda la estructura, pero también viene a poner en tu corazón algo, tu palabra. Hay algo, una inteligencia que viene de Dios. Y cuando tú hablas, cuando tú enseñas, cuando estás capacitado para instruir a los demás, es porque estás equipado. El Señor te está equipando y tú, entonces la gente dice, ese que está allí habla como profeta, ese que está ahí canta como una sacerdote, ese que está ahí predica como un evangelista, ese que está ahí es pastor. Tú no necesitas estar diciendo a la gente que eres lo otro, si no la misma gente dice, este que está aquí es pastor. Cuando la evidencia está delante de ti. Hay una parte de la Biblia que está, en una palabra hermosísima que está en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Ese texto todos los días lo leo. Todos los días. Y cada vez que lo leo hoy, lo leo mañana, lo leí hace un mes, lo leí el año pasado. Y cada vez que lo leo hay algo nuevo allí. Es una fuente inagotable de consejos para mí. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra buscar muestra necesidad. Tu necesidad tiene que estar allí, en la búsqueda, en la búsqueda, en la búsqueda. Pero no solamente es eso, sino que dice el reino de Dios, o sea, bajo la voluntad del Señor constante, fuera de la voluntad del Señor nada, todo bajo la voluntad del Señor. Porque Él sabe tus necesidades y sabe de que eres capaz y sabe dónde puedes llegar. Entonces dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, no la justicia tuya, es la justicia de Dios la que tienes que buscar.
Cuando dice ahí la justicia, cuando tú te enamoras de la justicia de Dios, vives para Dios, no vives para los hombres. Cuando te enamoras de la justicia de Dios, la evidencia de la vida de Dios va a estar delante de ti, va primero delante de ti. Y entonces, la otra parte dice, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La gente siempre lee en este versículo para hablar de dinero. Ahí no habla de dinero, eso es mentira. Ahí habla de evidencia de que Dios está contigo, que te está respaldando, que hay sanidades, que hay milagros, que hay palabras, que hay corazones que están siendo llevados a un nivel especial a través de lo que tú estás diciendo. Esa es la evidencia. Esa es entonces lo que la Biblia dice allí. Serán entonces añadidas las otras cosas. Eso es lo que dice cuando tú eres equipado, estás equipado con lo que dice el Señor, con su palabra. Entonces pasa lo que dice allí en Josué, cuando Josué fue colocado y le dice, tú vas a ir ahora. Ya Moisés no está, pero estás tú. Y el Señor le dice, Josué capítulo 1 versículo 8, le dice, solamente te pido que seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, yo te he equipado, estás equipado. Me acordaba cuando venía, estaba leyendo, me acordaba de esa parte ya, los últimos capítulos de Josué. Aparece un viejito de 85 años, hermano. Un viejito de 85 años y le llega a Josué y le dice, Josué, yo sé que a mí no me ha dado propiedad, pero yo quiero ahora, con esta edad que tengo, tener mi propia propiedad. Pero yo no quiero que me la regales, yo quiero pelearla. Ese era Caleb. Caleb, porque Caleb sabía, y él dijo, yo no me mojé los pies en el mar, yo pasé por lo seco, y yo sé que el Señor, a pesar de que tengo 85 años, Él me da la fuerza y la capacidad para conquistar, porque Él me llamó, Él me preparó y Él me equipó. ¿Qué es eso de que yo no puedo? ¿Qué es eso de que eso es para los jóvenes? ¿Qué es eso? No, yo lo voy a conquistar, porque el que está conmigo es poderoso y es gigante. ¿Por qué tengo que estar asustado? Cuando el Señor le dijo a Josué que no tuviese temor, que no desmayase, que fuese como hombre, el que estaba allí escuchando al lado de él, de escudero, era Caleb. Y Caleb dijo, esa palabra es para mí también. ¿Por qué tengo que estar amedrentado, asustado, llorando? Porque parece que las cosas van mal, porque el dólar no sé cuánto va a llegar. Que el diablo se lleve todo eso, porque esos son de ellos. Pero lo del Señor permanece para siempre. No importa cuánto llegue, porque el que cree en Señor permanece para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta parte del equipamiento es donde realmente tú vas a mostrar de qué estás hecho. Es realmente el momento de cuando el Señor te da las responsabilidades, donde te pone en un sitio, que el Señor te pone en un sitio y tú abandonas ese sitio, ya sabes de qué estás hecho. Pero cuando te dan algo, alabado sea el Señor. Fíjate lo que hace Dios. Dios no trabaja con cosas abundantes, con cosas pequeñas. ¿Se acuerdan cuando el Señor, llegaron los discípulos y le dijo, Señor, esta gente tiene hambre, necesitan alimentarse? Y le decían al Señor, bueno, Señor, ¿cómo hacemos? El Señor los mira, pero yo no los preparé. Yo no los llamé cuando Pedro estaba ya hediondo a pescado y hediondo a mar y lleno de arena. Y le dije, ven, sígueme, que te haré pescador de hombres. ¿No entendiste eso que te dije? ¿No entendiste que te llamé de la multitud y te coloqué conmigo? Andabas conmigo, comías conmigo y siempre estabas allí. Y te equipé durante todo este tiempo. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor a Pedro? Dele vosotros de comer. Usted tiene la capacidad porque ya yo los equipé. Y sabes, el Señor hablándoles, enseñándoles, el Señor diría, yo le voy a demostrar cómo que se hace esto.
De repente llegó un niño, ¿con cuánto? 4 pancitos. ¿Y cuántos peces? Eso es lo que Dios necesitó para que el milagro se hiciera. Y entonces no te preocupes si tú no tienes dinero, no te preocupes si tú no sabes hablar, no te preocupes de qué nacionalidad eres, solo preocúpate por llenarte de Dios, porque Él prometió que iba a transformar a tu familia, iba a transformar tu vida, iba a transformar tu negocio, iba a transformar a tu iglesia, iba a transformar a tu país. Solamente créale al Señor y las cosas van a ir cambiando. Pero si tú eres un incrédulo, entonces vas a vivir fracasado. Por muy evangélico que seas tú, por mucha lengua que hables y por mucha Biblia que te sepas de memoria, vas a fracasar. Alabado sea el Señor. La otra parte es la parte del envío. Dios te llama, Dios te prepara, Dios te equipa y Dios te envía. ¿Cuál entonces la conclusión de esto? Es que porque hay tantos fracasados en el ministerio, muchas personas ni todavía son llamados, pero ya andan, ellos mismos se envían, entre ellos un poquito la religión. Sabe que la religión, el hombre se encargó de agarrar eso para él y entonces prepara hombres como abajo la voluntad de ellos mismos y envían y hacen negocios, manipulan, engañan a las personas para llenarse de dinero y de fama. Por eso que están fracasados. Pero los hombres que caminan bajo las reglas del Señor, pase lo que pase, se mantienen allí, porque está la gracia del Señor delante de ellos. En esta parte del envío es cuando Moisés tomó el pueblo aquella noche después de comer la Pascua. Aquella noche es aparte cuando el Señor dice: yo estoy enviando que vayan y caminen, y el Señor empezó a llevarlos a ellos, y dice la Biblia que había un mar que impedía su paso. Pero cuando eres enviado, ¿qué se va a oponer? ¿Qué tienes en tu mano? Porque yo te envié. Tengo una vara, levántala y pase. ¿Qué tenemos? Dale a la roca, que eso va a botar agua. No tenemos comida. Yo les voy a mandar en el desierto, como decía el hermano Dix Herrera. El único que se le ocurría montar una panadería en el desierto fue a Dios. Y vendía todos los panes. Y cuando la gente salía, el que salía tarde lo conseguía. Es buen negocio. Queremos carne. Vamos a montar una carnicería. Ajá, y carne buena para que no estuvieran tan gordos. Eso es lo que hace Dios a sus enviados. Ahora, si el Señor te llamó y sabes que el Señor te llamó y estás seguro que el Señor te llamó, pero también estás seguro que Él te preparó y el Señor te equipó y el Señor te envió, ¿sabes una cosa? No va a haber problemas. Porque cuando tú te acercas, el problema se va a ir corriendo. Porque cuando el problema se mete contigo, se mete en problemas. No sé si me entendieron. El problema, ¿sabe? Que Jesús llegó a las riberas de allá del mar de Galilea y había un hombre que tenía años endemoniados. Y entonces, ¿sabes una cosa? Los problemas que él tenía, dice que eran miles. Él dice son legiones de problemas que él tenía. Y llegó el Señor y esos legiones de problemas se metieron en problemas con el Señor. ¿No es así? Había un niño que estaba muerto. Y cuando Jesús iba pasando allí, que vio a la mujer, la muerte se metió en problemas con el Señor. Resucitó el niño y le dijo: mujer, aquí tiene su hijo. Porque cuando tú eres enviado y tú caminas, las situaciones adversas no existen. Tienen que abrirse la economía de tu país. Cuando tú oras por ella, tienen que acomodarse. Porque el Señor te envió. Pero si tú te fuiste por interés, por fama, por alguna cosa, agárrese, porque vas a llevar palo. Muchas iglesias, conocí muchos pastores en mi andar, en mi caminar, muchos pastores construyendo sudados, hermano, allí, bloque tras bloque, arena. Vamos a construir una iglesia acá. Pero ¿quién te mandó? Bueno, ahí están.
abandonadas. ¿Dónde están los pastores? Son los primeritos que se fueron en la primera oleada. ¿A dónde vendió de chocolate en Colombia? El trabajo es dignificante, ¿no? Puro teatro. Así es. Entonces, hermanos, aquellos que van llegando nuevos, los líderes de esta iglesia, yo les insto, hermanos, que el Señor que nosotros servimos es un Dios de orden. Si Él te llamó, Él te va a capacitar. Pero cuando empieza a capacitar tu vida, no corras, agárrate de Él. No le tengas miedo a ese periodo de tiempo en tu vida, porque no vas a salir de ahí fortalecido y con mucho ánimo. Y cuando tú pases ese proceso, tú vas a brincar al otro, que es el equipamiento, donde el Señor te va a equipar, donde el Señor te va a dar valor, donde el Señor te va a poner gigante, donde el Señor va a estar en las cuevas donde tú entres, así ten los malandros más terribles, así como hizo David, van a convertirse y serán valientes del ejército. Eso lo hace el Señor. Y eso no lo hace la religión, lo hace el Señor. Dice que el Señor es el que nos envía. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Pero cuando el Señor te envía, entonces el oro y la plata irán detrás de ti. No lo persigas. Ahora, si tú no eres enviado, persíguela. Pero si el Señor te envió, no te preocupes por eso. Irá detrás de ti. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 1 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Evangelio dice: estas señales seguirán a los que creen. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice que cuando venga sobre vosotros y me seréis testigos, o sea, hay una promesa para tu vida. Solo si tú sientes que el Espíritu de Dios está sobre ti, entonces ya eres un testigo. Y no precisamente los que andan con un paragüita y eso, sino que tu vida está impregnada del perfume y de la gracia del Señor. Y esto es, hermano, los 4 elementos importantes en el ministerio. Tú quieres tener un ministerio avanzado, un ministerio de propósito, un ministerio que avanza, que conquista, que transforma a la humanidad. Entonces, déjate guiar por el Señor. Deja las emociones a un lado y empieza a prepararte, empieza a oír la voz del Señor. Recuerda, el llamado del Señor empieza cuando tú eres apasionado por la lectura, apasionado por la oración. Y cuando tú eres apasionado por servirle a los demás, por darle lo que tú tienes a los demás, entonces el Señor te dimensiona a otro lugar. Él te da entonces esa preparación, donde tienes que tener las marcas que decía Pablo. En mi cuerpo llevo las marcas, es porque él pasó a ser preparados. Pablo llegaba después a un pueblo y lo apedreaban, casi muerto, lo agarraban entre 2 personas, lo lanzaban al basurero. Y cuando se le pasaba la cosa, las estrellitas que él quedaba viendo, que él podía ver claro, se levantaba, sacudía y decía: Jesús es el Señor. Y decía: yo soy deudor. Pablo decía: soy deudor, por eso es que no me duelen. Y las cicatrices por acá. Y cuando está viejito le dice a Timoteo: las marcas del Señor llevo. Él dice: he corrido la carrera, he ganado la batalla, por entonces me espera la corona. O sea, él dijo: yo voy a estar sobre el podium recibiendo la medalla porque ya me la gané. Dale un aplauso al Señor. Quería compartir esto con ustedes en esta mañana, hermanos. Me parece que no es tarde para empezar. Hoy es el día para empezar. Hoy es el día de escuchar la voz del Señor en nuestros corazones diciendo: venga que yo te necesito. Y aquellos que no han confesado el nombre del Señor, si están en esta mañana, yo los invito que pasen a este lugar. Aquellos que no son evangélicos, si están acá, hágase parte de este cuerpo.
Y si aquella persona, óigame, que están acá, son cristianos evangélicos, pero quieren afinar sus oídos para escuchar la voz del Señor cuando los llame, vamos a orar por usted. Vamos a hacer una oración por aquellos que anhelan. No es malo anhelar, soñar con que un día usted sea un pastor, soñar que con que un día usted sea un tremendo cantante alabando al Señor. Sueñe, pero esos sueños póngaselo en las manos del Señor. Sueñe que usted va a ser un gran líder, donde muchas multitudes lo van a seguir, lo buscarán para pedirle consejos. Vendrán presidentes, gobernadores a pedirte consejo porque tú estás ungido por el Señor. Pasó esto en los Estados Unidos con Billy Graham. No sé si han escuchado la historia del pastor Billy Graham, donde los presidentes querían verlo, pedirle consejo, porque aquel que escuchaba a Billy Graham tenía algo especial, la gracia del Señor. Y la gente anhelaba, era un consejero que no quería que se fuera de la Casa Blanca, porque cuando Billy Graham estaba en la Casa Blanca, ahí estaba la presencia de Dios. 105 años duró ese hombre, y con esa edad predicaba el evangelio, y eran multitudes. Yo tuve el privilegio de escuchar la última predicación de él aquí en Plaza Toro. Él estaba, creo que en Canadá, y predicó a todas las naciones esa misma noche, simultáneamente. Pusieron una pantalla grandísima acá, nosotros vinimos. Hasta Venevisión transmitió aquel tiempo, ¿se acuerda? ¿Ah? Operación Mateo, ¿verdad que sí, hermano? Y ese hombre, ¿sabe lo que hacía Billy Graham en su testimonio? Él decía: yo era un chico donde mi papá me exigía ordeñar las 3 vacas que teníamos a las 5 de la mañana, y yo lavaba al Señor allí. De ahí el Señor lo sacó, lo llamó, lo preparó, lo equipó y lo envió, y trastornó el mundo. Y eso también es contigo. Si hay alguien esta mañana que quiere que sus oídos se afinen para oír la voz del Señor, póngase sobre su pie. El Dios de Billy Graham, el Dios de Abraham está acá, y Él tiene las mismas herramientas para ti. Él tiene el mismo consejo para ti, estimado pastor, estimada pastora. Una de las cosas que he aprendido en esto, que esto de ser llamado nunca cesa. Todos los días yo escucho el llamado del Señor. Un llamado, todos los días yo lo escucho, a pesar de los años que tengo que escuché la voz del Señor. Y sabe también que la preparación no termina. Todos los días el Señor nos va preparando, nos va perfeccionando, pero lo importante es empezar. También pasa lo mismo, el Señor todos los días te equipa. Todos los días tus necesidades van a ser suplidas. Todos los días el Señor te equipa. Pero también, hermano pastora, el Señor todos los días te manda. Él te dice: vaya, Eduardo, es hoy, porque el mañana ya pasó. Hoy. Y si Dios nos da vida, mañana también nos mandará otra vez. Levante sus manos. Si alguien está enfermo, aquellos que tienen capacidades, vamos a orar por los enfermos. El Señor tiene propósitos con esta casa. El Dios tiene propósitos con cada pastor y con cada líder. Solo tienes que abrirte al Señor para que el Señor transforme realmente tu vida y cambies y dejes de ser lo que has sido, para que seas de verdad una nueva criatura para Dios. Señor, en esta mañana, mira por cada líder, mira por cada hombre, por cada mujer, Señor, que están acá, Padre, para que entiendan de una vez, Señor, su llamado, para que sean capacitados, para que sean, oh Dios mío, equipados
para que escuchen tu voz y los envíes. Oh Dios, gracias Señor, muchas gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios los guarde y que la paz del Señor y su gracia nos dure toda esta semana alegres. No se aflijan por nada, el Señor suplirá todo. Mantenga esa cara de alegría, de gozo ante las circunstancias, porque el que está con usted es más poderoso que el que está en el mundo. Dios le bendiga. Gloria a Dios.